Tomar asiento, hermanos. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por medio de las redes sociales. Y el día de hoy traemos una palabra bien interesante. Vamos a venir al libro de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y vamos a estar en el versículo 43 al 46 inicialmente. Este es un mensaje que compartimos hace unos días en la Guásima con el grupo de alabanza. Para los que no lo sabían, fuimos a ministrar, fuimos a compartir una palabra a la Guásima de Alajuela. Y el Señor trajo este tema como 15 o 22 días antes de ir a predicar a ese lugar. Y fue muy interesante porque justamente coincidía con algo que Dios estaba haciendo a nivel personal, ¿verdad? Entonces Dios traía un mensaje que era para esta iglesia y al mismo tiempo Dios estaba haciendo un milagro en mi vida, que fue lo que comenté hace 8 días, ¿verdad? Y a la hora de que compartimos este mensaje en la Guásima, lo hice de una manera muy práctica, la aplicación para ellos. Pero hoy, por cuanto estamos en la iglesia y es un pueblo diferente, quisiera llevarlo un poquito más en profundidad a nivel de diagnóstico del tema. El tema es básicamente, le podemos poner la importancia de la plenitud del Espíritu Santo. Y tiene que ver con el espíritu inmundo que vuelve, que nos habla Jesús en los evangelios de Mateo y de Lucas. Entonces, vamos a verlo primero, vamos a leerlo. Y está en Mateo 12, como decíamos, versículo 43. Dice de la siguiente manera: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí, y entonces esa persona queda peor que antes. Y el pueblo del Señor dice: amén, ¿verdad? Esta es una de esas palabras que uno verdaderamente lo pone a pensar. Yo no sé usted, pero a mí en lo personal, cuando yo leí este versículo por primera vez, a mí me daba susto. Y yo decía: qué susto que se le metan a uno los 7, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo se va a poner uno? Dice que se pone peor, ¿verdad? Es un versículo que lo ayuda a uno a comprender que verdaderamente no estamos solos. Y lo último que tiene que generar en nosotros es miedo, rechazo, porque en realidad lo que está haciendo aquí el Señor por medio de esto es abriéndonos los ojos a una realidad, a algo que pasa, a algo que es muy usual en el pueblo del Señor, que es el mundo espiritual, la batalla espiritual, que no siempre va a ser tipo Matrix, ¿verdad? Tan fuegos artificiales, pero que a veces es muy sutil. La batalla espiritual más efectiva que el enemigo hace muchas veces en contra del pueblo de Dios es la que usted ni siquiera se da cuenta. Porque cuando nosotros lo discernimos, hacemos lo que dice la Escritura, podemos exponer las obras de las tinieblas y entonces deshacerlas. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, cuando se aplica este versículo o este pasaje de la Escritura en la vida práctica de un hijo de Dios, muchas veces lo usual, lo que usted va a escuchar que se comente, es en relación a la liberación. Es decir, cuando una persona tal vez está siendo pues expuesta a la fe, está llegando al evangelio y se le habla de la importancia de que se comprometa. Y se le dice: vea, es importante que usted se comprometa con Dios, porque si usted no se compromete con Dios, existe el riesgo de que si usted se aparta, entonces su estado postrer, como dice la Escritura, venga a ser peor que el que usted hoy tiene. Y eso es totalmente válido. Pero también no se le da énfasis a la vida del cristiano que ya está adentro, que tiene tiempo de caminar con el Señor, como tiene que ser en este pasaje. Porque si bien vemos acá, cuando se habla, dice que esa casa pues ya ha sido barrida. Lo leímos, ¿cierto? Dice que ha sido barrida, dice también que esa casa ya ha estado puesta en orden. Y que lo que nos está reflejando aquí, este pasaje, básicamente es que cuando esa persona viene al Señor, cuando ese pueblo, cuando esa familia se expone a Dios, pues el Espíritu Santo comienza una obra. Repita conmigo: el Espíritu Santo comienza una obra. Podemos darnos cuenta cuando venimos al Señor por primera vez. Recuerde esos días, pues esas fases iniciales cuando nosotros venimos al Señor, cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar. Él comienza a cambiarnos. Él saca cosas de nuestra vida y a veces no nos damos ni cuenta.
Él comienza una operación y podemos homologar eso con lo que dice aquí, una casita barrida y en orden, ¿verdad? Pero dice que está vacía. Amén. Y nos lleva esto a pensar pues en muchas cosas y quise poner como varias aristas de este tema porque como iglesia es importante que los conozcamos, ¿verdad? Una de las preguntas más comunes que se hacen las personas con esto es, bueno, ¿acaso puede un cristiano estar poseído? ¿Verdad? Y la escritura nos enseña que un cristiano, una persona que ya tiene el Espíritu de Dios, no puede estar poseída. Y cuando vemos en la palabra que se habla de esas personas que estaban bien poseídas, como el gadareno y demás, el término griego del cual pues viene esa palabra, al español podríamos traducirlo no como poseído, sino como demonizado, que no es lo mismo. Lo que refleja esto es un estado de opresión, un estado de acoso por parte del enemigo hacia el creyente, no necesariamente una posesión. ¿Y cuál es la diferencia? Una posesión es cuando una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no ha conocido la verdad en el Señor, pues simplemente su vida, como la de todos nosotros, alegóricamente hablando, es como una casa, es decir, es habitada por algo, ¿verdad? En este caso, pues no el Espíritu Santo. Lo que la habitan, pues son presencias que del más allá, los espíritus chocarreros, decía el chavo, ¿verdad? Y esos espíritus lo que buscan, pues obviamente es influir en la persona, provocar un tipo de reacción que se viva de cierta manera, ¿verdad? Y puede llevarle a ese estado, a esa categoría que hablábamos antes, una posesión. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la posesión versus la demonización? En la demonización hablamos del caso de una persona que recibió el Espíritu de Dios, que su casa ha sido barrida, que su casa ha sido adornada y que su casa está también vacía. Y ese es el punto que hoy vamos a enfocar, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ocurre allí? Ese vacío tiene que ser lleno. Y hoy vamos a enfocar bastante, pues, cómo es que se llena ese vacío y a qué se refiere el Señor cuando habla de una casa vacía, ¿verdad? Lo que nos describe el texto aquí es que puede haber un estado y que existe un estado en el cual la persona viene al Señor, recibe el Espíritu Santo, su casa es limpia, su espíritu es limpio, es adornado, empieza a recibir la verdad, pero dice que ese espíritu inmundo después busca volver y empieza una opresión, ¿verdad? Y eso es justamente ese estado de demonización que hablábamos antes. Un creyente que está siendo acosado por espíritus chocarreros, ¿verdad? Que le están pues atormentando, que le están influyendo. Entonces no está poseído, pero sí puede ser atormentado. Y como hijos de Dios tenemos que abrir los ojos a esta realidad. Preguntémonos por un momento, porque muchos de nosotros, y me incluyo, en algún momento hemos pasado pues tormentos por parte del enemigo, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Vamos a ver cómo discernir si uno en algún momento ha sido atormentado por las tinieblas o si está en medio de un ataque espiritual. Describamos y pongamos bien las palabras. ¿Qué es ser atormentado o demonizado entonces? Yo lo escribí de esta manera a partir de lo que estábamos estudiando. Es un estado, ponga atención a esto, es un estado de dos cosas: opresión constante y santificación interrumpida. Este último es el más importante. Opresión constante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona, de manera recurrente, el enemigo va a tener un ataque en contra de él o de ella. ¿De qué manera se puede ver esto? Se puede ver por medio de pensamientos, se puede ver por medio de sentimientos, emociones que no necesariamente son propias, sino que son influidas por el más allá en la persona, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros pues venimos de un mundo en el cual no conocemos al Señor y muchas veces también conociendo a Cristo, crecemos y conforme nos vamos desarrollando, hay en las familias algo que se llama espíritus familiares. Usted podrá comprender que los demonios no se mueren, ¿verdad? Ellos simplemente pasan de generación en generación y son como las mascotas muchas veces y la gente tiende hasta a domesticarlos y les dan pastillas y de todo para tratar de mantenerlos un poquito dopados, pero ellos se mueven de manera prevalente entre las generaciones y llegan a formar inclusive patrones de conducta comunes en las familias, que de primera entrada nosotros no los discernimos porque lo vemos tan común que nos comportamos como el abuelo o nos comportamos como los tíos, y ese comportamiento puede ser desde alcoholismo o algún tipo de pecado generacional que acompaña a una casa.
Entonces usted ve que el tío tenía esto, que el primo lo tenía, que el abuelo también, y así totalmente marcado. El alcoholismo no va en la sangre. Eso es simplemente una iniquidad, un espíritu inmundo que visita las generaciones. Y nosotros tenemos que comprender estas cosas para poder, haciendo un árbol genealógico, entender qué es lo que a nosotros nos puede estar impactando, ¿verdad? Y no nos estamos dando cuenta, y poder orar como tenemos que orar por eso y cortar con esas ataduras. ¿Quién dice amén? Entonces, ese estado de opresión constante pueden ser, como decíamos, diferentes factores, desde un pensamiento, una emoción, asuntos emocionales, asuntos financieros, etcétera, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, vamos a ver conforme desarrollamos el estudio, nos ayuda a puntillar y poder nosotros discernirlo para poder orar como tenemos que orar. Esto describe un poco el estado o la categoría de opresión constante. Ahora tenemos la otra parte de la descripción de qué es ser atormentado, que es un estado de santificación interrumpida. Repita conmigo, santificación interrumpida. ¿Cómo podemos nosotros comprender esto? Lo podemos comprender muy sencillo a la luz de lo que hemos estado estudiando en Jueces. Voy a leer un fragmento acá, no hace falta que lo busque, que está en el capítulo 10 de Jueces, de lo que estudiamos hace poco, ¿verdad? Dice lo siguiente, aquí está el Señor, pues censurando a Israel por su constante idolatría, y dice de la siguiente forma, el Señor respondió, ¿acaso no los rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda y yo los rescataba. Sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses. Así que ya no los rescataré más. Vea qué fuerte eso. Vayan a clamar a los dioses que han escogido, que los rescaten ellos de este momento de angustia. Pero los israelitas rogaron al Señor diciendo, hemos pecado, castíganos como bien te parezca, pero rescátanos hoy de nuestros enemigos. Entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor, y Él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. Lo que nos grafica esto a nosotros es lo que hemos estado estudiando, lo que estudiamos un poco en Jueces, y es que el Señor tenía un propósito con el pueblo de Israel, que lo recordamos, ¿cierto? Que era introducirlos en Canaán, que se desarrollara la cultura y el pueblo de Israel para después traer al Salvador, al Mesías, y abrir la salvación a la comunidad internacional. Ese propósito que Dios estaba desarrollando en Israel, muchas veces el enemigo trató de interrumpirlo, porque él sabía, aunque no es omnisciente, que Dios le había hablado desde Génesis que él iba a traer un libertador. Y de la misma manera que lo hizo cuando trató de matar a Moisés, cuando trató de matar a Jesús siendo bebés, así muchas veces él trata de interrumpir los propósitos en el pueblo de Dios. Amén. ¿Sabía usted que usted tiene un propósito en Dios? Vuelva a ver al que está al lado y diga, acuérdese, usted fue llamada por el eterno Dios. Usted no es un accidente de la vida que anda por ahí. Si usted respira, vive y come, es porque el Espíritu de Dios le place nada más. Porque si el Señor quiere, apaga el switch así. El que usted viva simplemente es una señal de que Dios todavía tiene misericordia, a pesar de que usted esté pasando el peor momento de su vida. Amén. Entonces, ese propósito que resuena adentro del Hijo de Dios es lo que usted y yo constantemente, mañana, tarde y noche, oramos para que Dios lo establezca y que se manifiesta de diferentes formas. Como puede ser una persona que usted conoce, puede ser alguien que Dios le permitió a usted bendecirlo, puede ser una puerta laboral, etcétera. Cosas que totalmente van encajando de manera asertiva para que ese propósito de Dios a través de cada uno de sus hijos y de su pueblo se establezca en la tierra. Entonces el enemigo trataba constantemente de seducir al pueblo de Dios de diferentes formas. ¿Para qué? Para que esa santificación, y sabemos bien que santificación no es la aureola, es caminar con un objetivo en la vida, para que esa santificación se truncara. ¿Para qué? Para trazarlo lo más que se pudiera o que no se diera. Y eso nos hace a nosotros comprender cómo muchas veces cuando Dios está desarrollando algo dentro del pueblo de Dios o los que ya le sirven al Señor en el ministerio, por esa razón es que muchas veces días antes de que usted vaya a hacer lo que Dios lo puso a hacer,
las cosas se ponen color de hormiga. Porque es el enemigo simplemente levantando presión para ver de qué forma puede estorbar ese propósito. Aquí lo hizo en el pueblo de Israel y lo interrumpió. Vimos esos ciclos de pecado a través de los jueces. En el Hijo de Dios hoy en día, en nosotros como cristianos, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un molde al cual tenemos que conformarnos dentro de ese propósito de Dios que es Cristo. Para nosotros llegar a ese molde que el Señor describe en la palabra, pues obviamente vamos pasando por fases, somos renovados constantemente como la luz de la aurora y por tiempos Dios va a trabajar una cosa en su vida y después por otros va a trabajar otra. Todo totalmente alineado a esto. Son ejecutables que tienen que calzar dentro de este diseño original que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que hace el enemigo entonces? Cuando usted va en esa línea, en ese proceso de ensamblaje hacia Cristo, él comienza a tratar de taclearlo a usted en su desarrollo espiritual. Y puede utilizar desde tentaciones hasta situaciones difíciles para que entonces dentro de nosotros, si puede, por medio del pecado detenerlo, o si no por medio de un asunto emocional, un resentimiento, estancarlo y que usted se quede en una pregunta eterna, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Cómo es posible, Dios? Y si puede indignarlo mejor, porque entonces poco a poco le va inyectando orgullo de una manera muy sutil también. Hola, están muy serios. ¿Por qué a mí, Señor? La palabra de Dios dice que si a Cristo, si el Maestro tuvo que padecer todas esas cosas, ¿nosotros qué? Queramos o no, pónganme atención en esto y vuélvanme a ver todos, queramos o no, como hijos de Dios, el sufrimiento muchas veces forma parte de nuestros procesos. Un cristiano maduro lo entiende. Lo que pasa es que no se predica mucho de eso, pero el sufrimiento, Pablo lo dijo, completa el proceso de Cristo en nosotros. Es algo bien profundo, pero que tenemos que comprenderlo. Los sufrimientos van perfeccionándonos a nosotros y van haciendo que nuestra mirada y nuestro corazón esté totalmente sincronizado con lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Entonces, por un lado, cuando el enemigo ataca, ese proceso de demonización puede ser una opresión constante. Y por el otro, lo que él busca, si nosotros respondemos a esos ataques, es interrumpir ese proceso de santificación. Usted se ha dado cuenta cómo muchas veces cuando Dios quiere tratar algo con uno, y uno a veces se hace como el soviético, ¿verdad? Y uno dice, no es conmigo ese tema de la oración, no es conmigo eso del ayuno, no, eso de la santidad no me resuena a mí como mucho en el corazón. No, ese tema del diezmo y la ofrenda, no, eso le aplica a los millonarios, no, eso no es conmigo. Y uno empieza como a ponerse como el gato, ¿verdad? En la cerámica. Y a veces como que pensamos que porque rechazamos el tema se va a quedar por ahí. Pero un día por allá escuchamos un culto, una palabra, o en un tiempo el Espíritu Santo trabaja con nosotros y ya volvemos, agarramos los peluches otra vez y volvemos a entrar en amores con el Señor y decimos, aquí estoy, Señor, heme aquí, úsame a mí. Siervo tuya, sierva tuya soy. Y dice el Señor, ok, retomemos el tema que habíamos dejado por acá. ¿No? Es que no te vas a brincar las cosas, vas a retomar desde donde quedaste y vas a avanzar en lo que tienes que avanzar, porque tenemos que ser hechos conforme a la imagen de Cristo, no conforme a la imagen del Dios que yo quiero hacer. ¿Quién dice amén? Esa es la meta ulterior a la cual el Hijo de Dios tiene que apuntar. ¿Qué podemos aprender de esto y qué es lo que tiene que empezar a despertarse en nuestra mente y en nuestro espíritu a la luz de lo que estamos revisando ahorita? ¿Cuáles son esas cosas en nuestro radar que el enemigo podría estar utilizando para que nosotros no seamos conformados a la imagen del Señor? Puede ser una prueba, puede ser una tentación, puede ser algo muy bonito también, que lo vemos y que no es pecado, pero que nos está fungiendo de distractor, etcétera. Identifiquemos eso, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que este tema pues obviamente apunta hoy, que podamos detectar esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunos problemas de pronto actuales que nosotros tenemos que a veces pueden tener raíces espirituales? Voy a mencionar algunos, pero quiero desarrollar un poquito sobre eso que acabo de mencionar. Muchas veces nosotros tenemos situaciones totalmente naturales en apariencia.
usted las ve y usted dice, esto que me está pasando, esta enfermedad o esta situación en el trabajo o esta situación, no sé, con la familia, etcétera, tengo que ver cómo la manejo. Muchas veces esas situaciones son naturales, pero muchas también de fondo lo que está ocurriendo es una raíz espiritual. Es decir, es una opresión demoníaca que está influyendo en la persona. Y el problema, tal vez en un sentido que tenemos nosotros en este siglo en el cual vivimos, es que hay demasiada información, la ciencia ha avanzado y para muchas cosas pues tenemos soluciones, tenemos paliativos, ¿no? Pero que simplemente vienen a poner un parche, una curita y no curan el asunto de fondo, que puede ser una raíz espiritual. Entonces tal vez viene una persona como un alcohólico, como decíamos, y le llevamos a Alcohólicos Anónimos y el tipo deja la adicción al whisky, pero cuando usted lo ve después está atado a otra cosa. Puede ser que está en pornografía o que está en otro vicio para llenar ese vacío. Porque se atacó el fruto, pero no la raíz que estaba generando eso en su vida, o sea, la raíz espiritual, ¿verdad? O como el testimonio que les contaba hace 8 días, cómo Dios me sanó de ese disco inflamado que tenía en la columna. Y yo por meses con el asunto caminé y no fue sino hasta que oré que Dios lo quitó por completo, ¿no? Son solamente 2 ejemplos que quiero poner sobre la mesa para que empecemos a pensar cómo puede haber situaciones en nuestra vida que son totalmente movidas por el enemigo, son razones espirituales que tenemos que abordar para que pues oremos y que entonces sean eliminadas. Amén. ¿Cómo sabemos si hay actividad demoníaca en nuestra vida? Uno, identificando áreas en las cuales tenemos problemas, ¿verdad? No quiere decir que todos los problemas sean del diablo, pero sí prestarle atención y antes de buscar una solución natural, que somos muy propensos a eso, primero orar por el asunto y decirle, ok, Dios, esto que está pasando con mi matrimonio, o esto que está pasando con mi salud, esto que está pasando con el trabajo, ¿cómo lo soluciono? Antes de poner en función las habilidades que me has dado, o buscar un médico, o buscar cualquier otra cosa, quiero pedirte que tú traigas la sabiduría tuya si se necesita, o el poder tuyo para que esto se corrija. Amén. Las áreas de problemas es algo que tenemos que revelar, algo que tenemos que buscar también, y buscar en Dios la respuesta. Otra cosa que podemos hacer es pedirle así, plano y directo al Espíritu Santo que revele las razones, que revele si hay algo en nuestra vida que el enemigo esté utilizando para ganarnos ventaja, para estorbarnos y que nosotros estamos pues de pronto un poquito distraídos y no nos hemos dado cuenta de que eso está ahí. Y el Espíritu Santo puede hablar pues de las maneras que uno, ¿verdad?, menos se imagina para revelar eso que está allá, ¿verdad? Para mostrarnos esa área en la cual de pronto el enemigo nos está trabajando o hemos tenido algún tipo de sufrimiento, ¿verdad? Pensamientos opresivos recurrentes, entonces personas que tal vez tienen pensamientos inapropiados, sean pensamientos de pronto de odio o pensamientos sexuales, etcétera, pero de una manera constante. Eso es importante que se presente delante del Señor. Y a los hombres les pasa mucho eso, ¿verdad? Cuando yo estaba joven, en su momento también, y estaba soltero, ¿verdad? Veía a las muchachillas y se me iban los ojos. Y uno lo ve tan normal en esta cultura latina, y usted ve todos los hombres, es como lo normal. Pero la palabra de Dios dice que los ojos de los hombres están atados con ligaduras de adulterio. Y cuando uno empieza a conocer que los ojos son una ventana espiritual, y usted le entrega eso al Señor, Él completamente lo cura. No locura de que le da locura, sino de que trae una libertad para la persona en eso. X y Y razones que nosotros hoy las vemos muy naturales, sea por asuntos familiares o por el país donde nos tocó vivir, que a la luz de la palabra simplemente podemos ir discerniendo lo que hay detrás de eso, ¿verdad? Ejemplos solamente, ¿verdad? Otra cosa interesante es una percepción, y escúcheme bien esto, una percepción incorrecta de uno mismo o del entorno. Y voy a desarrollarlo. ¿Cuántas veces usted ha tenido pensamientos negativos de usted mismo? Y uno se ve en el espejo y uno dice, qué bicho más raro, ¿verdad? ¿Sí? O qué raro, pensamientos de inadecuación, de rechazo de uno mismo. Y cuando estamos pasando por la adolescencia es muy normal. Pero ya cuando crecemos y maduramos y se supone que la persona es segura y tiene su identidad firme, aún muchas veces esos pensamientos están ahí. Y la persona le da temor en diferentes cosas y se castiga, se evalúa de una manera muy negativa.
Y muchas veces puede haber una causa psicológica de fondo, tal vez el lugar donde se desarrolló, tal vez le hacían bullying familiar, ¿verdad? Suegra, ¿cierto? Amén. Ese tipo de cosas. Bromillas que se hace uno así, vacilando, ¿verdad? A veces en mi familia nosotros tendíamos a bromear de una manera muy dura, ¿verdad? Y cada familia tiene sus cosas, pero hay algo aquí muy importante, y es que en medio de ese juego de palabras, aún dentro de la familia, muchas veces se dicen cosas, palabras que pueden marcar a alguien. No, usted no va a servir, pero solamente de maceta, de la puerta no va a pasar. Y si se le dice eso de una manera inadecuada a un niño o a una niña, podría llegar a marcarle. Y hay gente que eso la ha impactado totalmente desde que están pequeños, porque las palabras tienen poder de vida o de muerte, porque en usted hay un espíritu. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Relacionando esto con lo que estamos hablando para que podamos entenderlo a este nivel. Las palabras autorizan o deniegan el acceso espiritual de los demonios. Amén. Si usted empieza a llamar a la ruina y si usted empieza a decir, es que hoy me duele esto, uy, seguramente yo me voy a morir de tal cosa, esto y esto y esto, el mundo espiritual escucha eso y pueden utilizar esas palabras para infligir un ataque en una persona. Pueden utilizar eso para que a un niño que se le haya dicho algo constantemente desde pequeño, ojalá por sus padres, que son una autoridad, entonces ellos ejecutan eso. ¿Y qué es lo que hacen después? Pues simplemente rodean a esa persona desde que está niña o niño, repitiendo esas palabras espiritualmente. Y entonces esa persona no se da cuenta porque lo escucha en primera persona, pero es simplemente un surround espiritual constantemente que acompaña a esa persona para infligir una opresión. ¿Me están siguiendo? Una percepción incorrecta de nosotros mismos muchas veces va más allá de lo que usted piensa, tiene que ver con una influencia espiritual que constantemente oprime a esa persona. Por eso si usted ha tenido sentimientos o pensamientos de inadecuación, es que no puedo, es que aquí, es que allá, es importante que usted se evalúe en el espejo de la palabra y diga, ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿Viene esto del Señor? ¿O viene esto de mí, de mi pasado? ¿O es una influencia espiritual que me está trabajando? Para que entonces podamos orar y rechazar eso. Y ya vamos a ver la parte remediativa al final. Voy a cerrar esto porque no lo estamos usando. Ya vamos a ver la parte remediativa al final con respecto a cómo orar por cada uno de esos puntos, ¿verdad? Para poder irlo sacando. Bien, volvamos un poquito a la línea de trabajo con la que estamos acá. Entonces, ¿cuáles son algunas de las razones? Vimos que hay un espíritu inmundo que es sacado y cuando él sale, dice que se va a buscar refuerzos, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones? Es decir, ¿por qué vuelve el maldito, el desgraciado espíritu inmundo a una persona? ¿Verdad? Bueno, dice que una de las cosas que él se va a buscar allá afuera es descanso. Es decir, mientras ellos están en un organismo, ellos buscan estar en organismos vivos. Puede ser una persona o puede ser un animal también. Recordemos cuando Jesús sacó los demonios del Gadareno, ¿a dónde los envió? A los cerdos, ¿verdad? Y ellos se pusieron como locos. Y aquí hago un paréntesis, es importante que usted ore por sus animales también. Ore por sus animales, ¿verdad? Cierro el paréntesis. Ellos buscan estar en organismos. Pero la razón por la cual ellos vuelven es porque dice que buscan reposo, ¿verdad? Y esa palabra reposo, pues me llamó bastante la atención y la quise buscar un poco. Viene de una palabra griega que se pronuncia anapausis, que significa reposo, descanso, pero también significa recreación o vida, ¿verdad? Y lo que nos ayuda esto a nosotros a pensar o a ver aquí, lo que nos da margen para ver, es que esos demonios, cuando vienen a la persona, ellos, ese reposo que buscan, también significa poder expresar, vivir su naturaleza a través de alguien. Es decir, si es un espíritu de ira, ¿qué va a tratar de hacer en la persona? Pues tratar de manifestar ira. Si es un espíritu de impureza sexual, pues va a tratar de manifestar esa impureza sexual en la persona. Si es de contienda, pues así cada una de ellas. Fuera de un organismo vivo, no pueden hacer absolutamente nada. Pero en uno de ellos, sí. Entonces, ellos tratan de volver justamente por esa razón. Y esto lo llevamos a algo bien importante y es que o somos llenos, plenos del Espíritu Santo u otra cosa nos va a llenar. No hay estado intermedio. O le llena a usted el Espíritu Santo u otra cosa le maneja.
¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Cuando nosotros comenzamos a comprometernos al Señor. Note cómo su carácter comienza a oscilar hacia las cosas de Dios. Y de un pronto a otro usted dice, qué raro, ya aquello que me llamaba antes tanto la atención ya no. Es porque el Espíritu Santo comienza a hacer un cambio interno. Y Él comienza a ministrar sus emociones, sus pensamientos, y entonces sus gustos, preferencias y todo esto comienza a orientarse hacia el Señor. Pero también note usted cómo cuando una persona no se compromete con el Señor o se aparta, hay una influencia que comienza a llevarle hacia lo que antes pues le gustaba, le atraía, y empieza cada vez a ponerse peor y peor y peor. Todo lo hemos notado. O somos llenos del Espíritu de Dios u otra cosa. Jesús lo dijo también de esta manera: de una fuente no pueden fluir dos aguas, ¿verdad? O fluye agua dulce o fluye agua amarga, pero no pueden fluir dos. Entonces, ¿cómo ingresan los demonios? Y este es el punto que traemos específicamente para acá, que no mencionamos en la Guásima, porque quisiera como que tengamos una panorámica amplia de esto. Este texto nos refleja a nosotros pues lo que hace ese espíritu inmundo una vez que es sacado, pero yo quisiera llevarlo un poco hacia atrás para que nosotros hagamos como un taller en el sentido de cómo entran los demonios en las personas, ¿verdad? Más allá del intento que él va a hacer a posteriori de regresar, ¿cómo ingresó? ¿Verdad? Quisiera poner algunas de las cosas que utilizan. Una de ellas son exactamente las palabras que decíamos antes. Los demonios prestan atención a las palabras que usted dice. ¿Qué tanto? Mucho. Porque como decíamos antes, las palabras deniegan o autorizan su ingreso. Recuerdo en una ocasión un sueño que me comentó mi suegra, en el que dice que ella se veía en un cuarto y ella veía que había un demonio gigantesco fuera de la ventana y que ella le daba bocaditos. Pero conforme ella le daba bocaditos, había empezado pequeño, empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y así es como trabaja el mundo espiritual. Los demonios ponen atención, como dicen los viejillos, el diablo es más diablo por viejo que por diablo, ¿no? Ellos estudian el comportamiento humano. ¿Y por qué las palabras son tan importantes? Por la razón que decíamos antes, pero también porque las palabras muestran lo que hay en su corazón. Que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso usted ve que cuando una persona, ¿qué pasa cuando usted se golpea el dedo pequeño del pie? ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que sale de uno? ¿Verdad? O cuando uno está en un... Esas situaciones ponen de relieve muchas veces o un problema. Vea qué sencillo esto. Cuando tenemos un problema, ¿cómo se comporta nuestro corazón? ¿Qué es lo que se manifiesta? Ahí usted empieza a darse cuenta verdaderamente dónde está su confianza puesta. Cuando estamos en medio de situaciones difíciles, mucha gente empieza a rechazar más bien lo que Dios está haciendo. Y lo que nos damos cuenta por medio de eso, lo que el Espíritu Santo pone de relieve, es lo que hay acá. Lo que tenemos que hacer en ese momento, en medio de ese horno, de ese problema tan difícil, cuando notamos que esas actitudes negativas salen de nuestro corazón, es presentárselas al Señor. Porque de una u otra manera nos estamos dando cuenta de lo que hay ahí. Entonces, las palabras, lo que hay en nuestro corazón, es muy importante. Ellos lo van a observar y van a empezar a hacer su trabajo también. La iniquidad es otra puerta de ingreso. Es decir, los pecados que ha habido en nuestras generaciones, en nuestra ascendencia. Si el abuelo era más o menos así, entonces probablemente su descendencia también. ¿Qué es sano y qué es apropiado hacer en estos casos? Pues hacer una evaluación de cómo ha sido nuestra familia, ¿no? Si ha habido iniquidades, si ha habido problemas recurrentes, ¿verdad? En esas generaciones, entonces nosotros presentarlo delante del Señor para orar y poder cortar con eso también. ¿Quién dice amén? Otro punto importante, los pensamientos. Y aquí este es uno que muchas veces se deja como muy en el aire, porque se aborda de una manera muy simplista, y es que decimos, bueno, el enemigo no puede leer los pensamientos. Es cierto, el enemigo no puede leer los pensamientos. Pero yo aquí me estoy dando cuenta quién pone atención a la prédica y quién no. Es decir, muy sencillo, cuando usted está hablando con alguien y está teniendo una conversación, usted se da cuenta cuando esa persona le está poniendo atención. Y cuando usted está en una conversación y la persona de un momento a otro agarra el celular o comienza a ver por la ventana, usted se da cuenta de algo también, que es que su atención totalmente fue diferida, ¿verdad? No está siguiendo el hilo de lo que usted está tratando de transmitir.
Los demonios trabajan exactamente igual. Ellos muchas veces vienen a la persona y comienzan a ministrar lo que ellos cargan, ¿verdad? Su radiación comienzan a transmitirla. Y es muy sencillo darse cuenta si la persona responde por las acciones que va a tomar inmediatamente después. Entonces, esto es algo que el Espíritu Santo muestra y Él revela. Ellos no pueden leer el pensamiento de las personas, pero sí pueden ver de una manera muy simple si están respondiendo a la influencia que ellos cargan en esa vida. Entonces, esta es un área muchas veces poco explorada por los hijos de Dios, pero que tenemos que tenerla presente, porque Jesucristo dijo en el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y Él añade otro componente, un cuarto, y es con toda tu mente. Entonces, estamos al frente de algo que es santidad de mente. ¿Qué es amar al Señor o qué es la santidad de mente? Es cuando usted se cuida en el flujo de pensamientos que tiene. De pronto, porque nosotros decimos, bueno, es que el diablo no sabe lo que estoy pensando, no estoy pecando, pero él se puede dar cuenta si usted responde a la influencia que él está ministrando en su vida. Y entonces, cuando se da cuenta, la persona cayó en lo que tenía que caer y después sigue y sigue y sigue, sin la necesidad de que la persona diga algo, entre en un acuerdo tácito verbalmente hablando, está totalmente alineado con lo que esa influencia carga. Entonces, ¿cómo batallamos contra esto? El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: llevando cautivo todo pensamiento que se levante en contra del verdadero conocimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces lo hemos hablado y en el discipulado lo mencionamos. Usted como hijo de Dios tiene que hacerse diestro, ducho en sus pensamientos. ¿Cómo? Una manera es haciendo un inventario de pensamientos. Es decir, los pensamientos pueden venir de tres fuentes, por lo menos. Uno es uno mismo, obviamente. Otro es Dios, el Espíritu Santo, o los demonios, ¿verdad? Cada vez que usted va en su día a día, y esto es algo muy práctico, y aquí es donde verdaderamente, como decimos, el hule toca el asfalto, ¿verdad? En su día a día, conforme viene ese flujo de pensamientos, usted tiene que aprender a discernir de dónde vienen. Si es un pensamiento, por ejemplo, de ira, de contienda, usted tiene que ser capaz de decir, bueno, esto que me está ministrando ahorita es porque tal vez el huevo frito se cocinó demasiado, estoy bravo. O esto es simple, o no sé de dónde viene. Y ahí es donde usted tiene que empezar a orar. ¿De dónde viene esta ira? ¿De dónde viene esta molestia? O sea, este gran enojo que tuve, ¿verdaderamente lo ameritaba? ¿O es que hay algo más metiéndole ruido al asunto? Otra manera de usted darse cuenta es los primeros pensamientos que tiene en la mañana cuando se levante. Una vez, en una ocasión hablaba con un muchacho y me decía, los primeros pensamientos que a mí me vienen cuando yo me levanto son de impureza sexual. Pero es así, matemático, todos los días. Hay personas que es de temor. Porque pues los espíritus no se van al hotel y después vienen cuando usted se levanta. Ellos están ahí. Y cuando la persona se despierta, su mente natural está apenas empezando a acomodarse, pero espiritualmente hablando está uptime. En ese momento está muy fresco lo que le está acompañando. Entonces uno comienza a darse cuenta de lo que hay allí. Supongamos que es en la mañana. Cuando viene ese pensamiento, lo que sea, ¿qué es lo que uno hace? Entonces usted ora y le pide: Espíritu Santo, este pensamiento, ¿de dónde viene? Y si no es un pensamiento de Dios, pues todavía más sencillo, porque se reducen las fuentes, ¿verdad? O es el enemigo o soy yo. Y si es el enemigo, entonces ¿qué hay que hacer? Bueno, Señor, yo llevo este pensamiento cautivo a ti. No lo quiero, no acepto su influencia en mí, lo rechazo en el nombre de Jesús. Y usted puede añadirle a eso el componente seguido que tiene que hacerlo, que es lo que hizo Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad que sustituye eso? Por ejemplo, cuando Satanás le tentó con el temor, entonces, ¿qué dijo Jesús? Escrito está, Satanás, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Inmediatamente él discernió lo que estaba en juego, oró y lo reprendió. Un inventario de pensamientos es algo que nosotros o sí tenemos que hacer. Porque cuando usted llega a tener esa maestría de lo que está pasando por su cabeza, usted va a poder discernir muy rápido lo que le está trabajando a usted o a su familia también. Y en temas de pareja es muy importante, porque muchas veces a alguno de los dos el enemigo le quiere tirar la mordaza o el anzuelo. Y usted se puede dar cuenta, si usted está en el espíritu, si esa persona se está comportando normalmente o si hay algo que le está ministrando.
También Dios anticipa muchas veces cosas que el enemigo quiere hacer con un cónyuge. Y uno puede orar por medio, pues, del Espíritu Santo para que eso no ocurra. ¿Quién dice amén? Bendito Dios, ¿verdad? Otra área por donde ingresa o ingresaron los enemigos, importante de evaluar, son los traumas. Es decir, si usted, por ejemplo, un abuso sexual, un abuso verbal, hasta accidentes, es importante que uno evalúe si en algún momento uno tuvo un trauma importante, ¿verdad? Que eso pudo haber dejado, eso es como una señal espiritualmente hablando que los demonios ven y utilizan para después infligir un ataque en las personas, ¿verdad? Son puertas abiertas. ¿Cómo se sana un trauma? Trayéndolo al madero, ¿verdad? No se sana con pastillas, no se medican los diablos, no se domestican. Uno lo trae al Señor, Señor, te entrego esto, sánalo en el nombre de Jesús. Y ahí viene el cataplasma de Dios, el poder de Él y nos levanta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bien. Ahora, Dios no quiere que tengamos temor del mundo espiritual. Muchas veces cuando uno ve esto, hay gente que se pone como nerviosa. ¡Ay, qué susto! Los demonios y esas cosas. No, esto no es para que usted se asuste. Esto es una realidad que pasa todos los días. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta con esto, primero es que Cristo ya venció sobre absolutamente todo. Amén. Y por cuanto Él venció, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es utilizar las herramientas que Él nos ha dado para poder traer pues esa limpieza y ese despeje en esas áreas en las cuales nosotros en otro tiempo nos podía el enemigo estar trabajando, ¿verdad? Habiendo hecho eso, tenemos que tomar la postura que la palabra nos dice. ¿Cuál es esa postura? Estar firmes. Estar firmes. Y pues ese mandamiento viene en Efesios después de que Pablo menciona la armadura espiritual. Es decir, para que ustedes puedan tener esto, tomen la armadura del Señor. Para que pasando el día malo, porque hay día malo muchas veces, puedan estar firmes. Y mañana estar firmes. Y pasado mañana estar firmes. Siempre. Únicamente se logra a través de ese poder que el Espíritu de Dios nos da. Y agarramos el ritmo. Agarramos el ritmo. Eso es como cuando uno empieza a practicar un deporte. Al inicio tal vez es como incómodo ciertas cosas y los músculos no están acostumbrados, pero ya después usted agarra el ritmo de hacerlo. Y muchas veces la resistencia a las disciplinas, inclusive el deporte, es algo simplemente mental. Esta semana andaba en un entrenamiento de la empresa y estábamos en un hotel gigante, mega gigante, y todos los días yo tomé la medida. Todos los días caminábamos entre 10 y 12 kilómetros. Y había gente pequeña, alta, delgados, gordos, de todos los tipos y nacionalidades habían ahí. Y todos tenían que caminar la misma distancia. Y usted no veía a nadie quejándose, todos tenían que hacerlo. Porque su mente estaba en la tarea, no estaba en el asunto. Y es exactamente igual en las disciplinas espirituales. Cuando comenzamos a hacerlo, muchas veces es como incómodo al principio, llamémosle orar en lenguas, lo que sea. Pero conforme usted lo hace y tiene sus ojos puestos en el goal, en Cristo, en lo que tiene que hacer, usted se va dando cuenta cómo después usted ya toma ritmo, toma la sinergia para las cosas y lo puede hacer. Y el efecto después es esa fortaleza que solamente el Espíritu de Dios le da. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, excelente. Bien, entonces hablamos un poco de cómo entraron, ¿verdad? A nivel pretérito pasado, pero eso es como un paréntesis que quería poner ahí. Veámoslo, sigamos con el texto acá, en el presente, las condiciones. Es decir, ¿qué condiciones facultan ahora que ese espíritu inmundo vuelva a la persona? ¿Verdad? Porque él necesita cierto margen para poder hacerlo. Dice la palabra que la encuentra la casa, pues barrida, adornada y vacía. Entonces, ¿qué nos deja esto ver? Los demonios, pues pueden observar la verdadera condición espiritual nuestra. Y esa palabra adornada que vemos ahí viene de una raíz que deriva la palabra de nosotros hoy, cosmético. Muy interesante. Es decir, adornada, ¿verdad? En el sentido de que nosotros a veces como personas estamos muy acostumbrados a veces a tener fachadas, ¿verdad? Poner caretas de cosas, pero en el mundo espiritual las cosas se ven tal cual son. Tal cual. Es decir, un demonio no vuelve a la antigua casa y dice, uy, mira, tiene buen gusto, anda bien chaineada, anda bien chaineado. Mira, se ejercitó, se maquilló y hasta tiene fashion. No, no.
Él no ve absolutamente nada de eso. Él llega y él lo que ve es plano y sencillo. ¿Esa casa está llena o está vacía? Y si está llena o está vacía, va a ejercer una influencia. Los demonios ven la real condición espiritual de las personas. Recuerdo en una ocasión un testimonio de un pastor que andaba en la India, iban a ir a predicar y en un momento estaban haciendo como un tour gastronómico por una parte y entonces estaban visitando como chinamos. Y en un momento dice que él vio unas tribus raras que estaban haciendo una actividad extraña. Entonces él le dijo a la persona de la microbús que se bajaran porque él quería ver qué era lo que estaban haciendo. Entonces se bajaron, fueron cerca de donde ellos estaban, pero mientras iban, él iba orando en lenguas, pero totalmente imperceptible el volumen, ¿verdad? Él iba nada más orando y pidiéndole al Señor que le mostrara qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces ya el guía turístico se acercó a ellos y todos los demás se pusieron a ver los puestillos que habían, ¿verdad? De un momento a otro, el líder de la tribu que estaba ahí, de esas personas, se fue al guía turístico y le empezó a hablar. Y dice el pastor este que estaba todo alterado y le decía un montón de cosas. Y entonces el guía turístico vino donde el pastor y él le preguntó qué le estaba diciendo. Y le dijo, dígale a él que si puede dejar de hacer lo que está haciendo, porque nos está estorbando en el negocio y el trabajo que estamos haciendo acá. Vea qué interesante. El pastor estaba a no sé a cuánta distancia y los otros estaban viendo espiritualmente lo que estaba pasando y estaba estorbando el trabajo que ellos estaban realizando. ¿Y cuál era el trabajo que estaban realizando? Limpias espirituales. Entonces la gente iba y les cobraban y hacían eso, ¿no? Entonces veamos cómo el mundo espiritual está abierto. Se puede ver lo que está pasando. ¿Y cómo conectamos eso con esto? Cuando ese espíritu inmundo vuelve a la persona. Entonces ellos van a ver la real condición de lo que está pasando. Y aquí quisiera retomar por un momento sobre el testimonio que les hablaba hace 8 días de la sanidad que Dios trajo a mi vida. Para los que no estaban, quiero contarlo de una manera rápida y para poder comprenderlo. Como por 12 meses estuve con un dolor en un disco de la columna que lo tenía inflamado. O sea, literalmente yo me lo tocaba y era como tocar la yema de un dedo. Y era incómodo porque me molestaba, no solamente estando sentado, para agacharme, para hacer ejercicios, ya en un montón de posiciones y se había empeorado. Y de la mano con eso tenía un dolor en el colon y en una rodilla. Y entonces Raquel tenía que hacer un trabajo donde Natalia, ese día, fue un sábado, y yo le dije, mira, necesito que vayas donde es tu hermana, porque quiero estar la tarde orando, quiero estar con el Señor, porque necesito respuestas. Entonces, así lo hice, me quedé en la tarde orando y estuve bastante tiempo y el Espíritu Santo me llevó a estudiar sobre el espíritu inmundo que vuelve, ¿verdad? Y la razón por la cual lo hizo fue para que pudiera comprender esto de la mano con el espíritu de enfermedad. En su momento oré, reprendí el espíritu de enfermedad y le comentaba a la gente hace 8 días y en la Guásima que no fue una sanidad, fue un milagro, porque el dolor, o sea, se fue inmediatamente la inflamación también, tanto el dolor de la columna como el dolor de la rodilla y el dolor del colon. Pero el punto que quiero llamar la atención es el siguiente, y es que si bien Dios hizo ese milagro, las posteriores 48 horas después de eso, fue una guerra espiritual súper sutil. Porque Dios me sanó así. Y tanto que cuando terminé la rutina de ejercicios, el dolor a veces se empeoraba. Se fue completamente. O sea, nada. Inclusive los pude hacer mejor. Esas 48 horas después de ese milagro, la guerra espiritual fue sutil en el sentido de que venían pensamientos más o menos de esta manera. Y habrá sido que tal vez haciendo el ejercicio se alineó el disco de la columna y no fue un milagro. ¿Y si vuelve el dolor? Y muchas veces sentía como un reflejo del dolor que quería volver. Y entonces en mi mente se estaba creando una confusión. Y el Espíritu Santo en ese momento habló a mi corazón y puso lo siguiente: espíritu de incredulidad. Y lo reprendí e inmediatamente fue como si hubieran quitado una neblina de mi cabeza. Tuve claridad y el dolor no estaba, pero era como si hubiese algo afuera de mí que quería inducirlo. Y esas 48 horas fueron así. Y yo estuve orando. Y el Señor llamó mi atención a este tema. El espíritu inmundo que vuelve, cuando vuelve, no necesariamente viene con 7 peores cuantitativamente hablando, sino muchas veces cualitativamente, diferentes que le van a servir para volver a ingresar. Es decir, estaba el espíritu de enfermedad, pero en su retorno
con lo que quiso venir fue primero con incredulidad, con temor u otras cosas. Si yo le hubiera comprado la idea a alguno de esos que estaban trabajando, vuelve a entrar también el espíritu de enfermedad, pero ahora no solo con eso, con temor, con incredulidad y con otros géneros por ahí. Y el postrer estado hubiera sido peor, porque entonces ya no hubiera dudado solamente del milagro de Dios, hubiera vuelto toda esa aflicción, sino quién sabe cuántas cosas, ya a nivel hasta teológico pudieron empezar a pasar en mi cabeza. Y esas son cosas que pasan por nuestra mente muchas veces sin ningún control. Nosotros tenemos que tener un puesto de aduanas espiritual en nuestra cabeza, donde usted evalúe cada pensamiento y cada sentimiento que está pasando por ahí. Porque un pensamiento crea un hábito y un hábito crea un estilo de vida y ese estilo de vida controla a la persona. Entonces, en medio de lo que nosotros estamos pasando, en medio de las cosas que vivimos, nos damos cuenta de que vamos a descubrir que algunas de ellas tienen raíces espirituales. Y cuando oramos contra ellas y las reprendemos, Dios hace lo que tiene que hacer. Pero allí justamente es donde nosotros tenemos que armarnos de la palabra y empezar a llenar esos vacíos de conocimiento, porque es conocimiento de la palabra lo que viene a llenar esa casa, a poner el mobiliario correcto para que cuando ese espíritu inmundo vuelve, la encuentre sí barrida o ordenada, pero llena de lo que tiene que ser. ¿Y qué es esa llenura? Es el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu de Dios, que viene a instruirnos, viene a llenarnos, viene a hacer lo que el Señor quiere en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos comprender esto? Lo comprendemos a partir de lo que el mismo Señor estaba hablando en este texto. Veamos nuevamente Mateo 12. Leímos del 43 al 46, pero los versículos que están antes y el último nos hace comprender el momento en el que Jesús transmitió eso. Y voy a leerlo para que lo entendamos. Vamos a leerlo desde el 38. Mateo 12, 38. Estos son los momentos antes de que Jesús enseñara esto. Dice lo siguiente: un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, escuche esto, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora hay alguien superior a Jonás aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. ¿A qué se negaron? A arrepentirse. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Y entonces él introduce el tema del espíritu inmundo que vuelve. Cuando un espíritu inmundo sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran a la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso, añade Jesús en el versículo 45 de la segunda parte, eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Definamos maligna. Es una generación que se niega a escuchar y a arrepentirse. Pero ¿cuál era el contexto de esto? ¿Delante de quiénes estaba Jesús? No estaba delante de esos indios. No estaba delante de gente que no le amaba. No estaba delante de ateos, estaba delante del pueblo de Dios, que se estaban negando a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de él. Hola. ¿Qué tanto? Tanto
que momentos antes de esto Jesús sanó a un hombre endemoniado. Y entonces ellos empezaron a decir, no, mira, nosotros creemos que eso que pasó lo hiciste en el nombre de Belcebú. Es por Belcebú que usted está echando fuera a los demonios. Es decir, había tal ceguera en ellos por la religiosidad que no podían discernir el poder del Espíritu Santo, siendo creyentes en Dios a través de Jesús. ¡Wow! ¿Será posible que haya gente que cree en Dios, pero que no discierne la operación del Espíritu Santo o que se resiste a ella? ¿Hola? Uy, no, ¿qué es eso? Que el Espíritu Santo quiere que ayune. Qué raro, no, yo reprendo eso, yo tengo que trabajar. ¿Qué es esa voz tan rara que me está llamando a las 3 de la mañana? Yo reprendo al diablo, el espíritu de Sabanás, decía gente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es ese espíritu que quiere cansarme a esta hora, quitarme el sueño? No, el ladrón viene a robar el sueño, eso no es de Dios. ¿Cierto? Resistimos muchas veces, nos hacemos como los soviéticos, la operación del Espíritu Santo. Hola. Y ese es un área que nosotros tenemos que detectar y preguntarnos, Señor, ¿en qué te he resistido yo? Yo he resistido al Señor en momentos, en cosas, y siento después el pellizco así. Y qué bueno que sintamos el pellizco, porque Él al que ama disciplina. ¿O usted cree que el caminar del cristiano es perfección? No, nos equivocamos, hermanos. La palabra de Dios dice que imposible es que no vengan tropiezos, pero también en ese caminar vamos madurando. Y conforme maduramos y aprendemos a discernir la voz de Dios, cada vez nos tropezamos menos. Y el enemigo a veces nos quiere taclear, nos quiere hacer una mala jugada y hacernos pensar que nunca lo vamos a lograr. Y que qué aburrido. Y que ese caminar en el Señor nos vamos a volver unos santulones, bichos raros. Pero esos son engaños del diablo. ¿Usted cree que el diseño de Dios, el diseño del Dios Todopoderoso para su vida, sea que usted sea aburrido o que sea aburrida? Jamás, nunca, nunca el plan de Dios va a ser que usted, su vida, no tenga sentido, nunca. Siempre el plan de Él va a edificar porque la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Quién dice amén? Entonces esa casa barrida y adornada, pero vacía, ¿qué es lo que representa? Representa una forma de obediencia parcial, religiosa, externa, pero sin cambios espirituales interiores. ¿Cómo se ve eso? Es esa persona que usted la ve que va a la iglesia, que asiste, que aplaude, canta, recita y todo, pero que internamente y en su día a día no permite que el Espíritu Santo le trabaje. Se sabe todas las canciones, se puede hasta saber la Biblia como los fariseos. Se puede saber la Biblia, puede cantar y todo, puede andar la pandereta de llavero, etcétera. Pero cuando el Espíritu Santo viene a su corazón y le dice, mira, hay ira en tu corazón, hay codicia, entrega eso. Se sacuden la oreja y dicen una hormiga, ¿verdad? O nos hacemos los distraídos, los dispersos, como que no es con uno la cosa. Y cuando esa voz viene a su corazón, vea, téngalo por seguro que no es el diablo el que lo está llamando. Porque Él no va a querer que usted se santifique, Él no va a querer que usted obedezca. Eso es el Espíritu de Dios que empieza a tratar con nosotros, empieza a mostrarnos lo que el Señor quiere. ¿Quién dice amén? Entonces, ¿cuál es la estrategia de retorno que busca el enemigo? Pues es buscar otros diferentes, peores que él, para ver cómo puede volver a esa persona. Vamos ahora a la solución, es decir, cómo le impedimos a ese espíritu inmundo volver a la vida del creyente, ¿verdad? Jesucristo lo dijo en el evangelio paralelo a esto, en Lucas él lo mencionó y en Mateo también más adelante, y quiero leerlo para ustedes. Cuando él termina de enseñar esto, dice que se levanta una mujer y le dice algo, y él le responde lo siguiente. Dice, mientras Jesús decía esto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Jesús respondió, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y le obedecen. Vea qué directo, qué lindo.
porque fue inmediatamente a la causa del asunto. Los que la escuchan, ¿cuántos la estamos escuchando? ¿Cuánta gente la ha escuchado? ¿Verdad? ¿Cuántos le han obedecido? Claramente ahí hay un sesgo, pero nosotros somos de los que obedecen. Amén. Y en esa obediencia es lo que marca la diferencia. Si usted quiere saber cómo es uno lleno de la plenitud del Espíritu de Dios, es eso: obediencia, obediencia, obediencia. Aún en cosas que tal vez uno a veces dice, pero qué raro esto, es que nadie lo hace. ¿Cómo voy yo a cuidarme en este aspecto? ¿Cómo voy a cuidarme en los pensamientos? Es que nadie se cuida en eso. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que lo ames con toda tu mente. ¿Y qué es amar? Es obedecer los mandamientos. Es que yo amo tanto a Dios que yo le hago un portalito en diciembre. Ve cuánto lo amo yo. No, eso no tiene nada de amor. El verdadero amor a Dios es obedecer su palabra. Usted puede desgastarse en cosas externas, ritos externos, guindajos, lo que usted quiera, pero si usted no obedece lo que la palabra de Dios dice, no se hace nada. Lo que Dios quiere en nosotros es eso, que atendamos a su voz. ¿Quién quiere eso? Darle al Señor lo que Él quiere para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando obedecemos al Señor? Es decir, ¿cómo le impedimos la entrada a ese bicho? Obedeciendo, pero ¿qué es de fondo? ¿Qué es lo que va pasando? Es un cambio de mentalidad. Repita conmigo: un cambio de mentalidad. Veámoslo en un ejemplo tan sencillo en la Escritura. Pablo dijo lo siguiente: no den lugar al diablo, ¿verdad? Él mencionó eso. El que robaba, no robe más. Él empieza a ponerles ejemplos. Si no, dice lo siguiente: trabaje con sus manos para que tenga, y una vez que tenga, ayude a los demás. ¿Qué nos muestra esto? De un extremo a otro, un cambio radical. Es decir, una persona que antes robaba, ¿qué es lo que el Señor quiere ahora? Que esa persona trabaje y que ponga a disposición del Señor para él y para el reino lo que le ha dado. Hay un cambio totalmente en la forma en la cual esa persona se comportaba, que viene inducido por lo que ahora piensa. Eso en X o Y temas en nuestra vida. Esa obediencia va constantemente estableciendo fundamentos en nosotros, por medio de los cuales regimos la familia, regimos el trabajo, regimos la conducta, la manera de hablar, absolutamente todo. Amén. Así es como se le coloca el mobiliario a su nueva casa. Limpia, ordenada, llena por el Espíritu Santo. Nos damos cuenta cómo los actos externos no hacen nada. Pero cuando el acto externo es producto de que hay algo aquí adentro, entonces sí vale. Es decir, si usted está aquí y quiere levantar las manos y adorar al Señor porque en su corazón está henchido de la palabra y usted quiere adorarlo a Él, eso es totalmente aceptable delante del Señor. Cuando es algo que en su corazón está, cuando es algo que a usted le nace, que es verdad adentro de nuestro corazón. ¿Quién dice amén? ¿Qué nos da esto margen para entender que el Espíritu Santo no es un huésped? Él debe ser el anfitrión dueño de su vida, de esa casa. Es decir, no es que el Espíritu Santo viene y a veces decimos: Espíritu Santo, visítame, visítame. El Espíritu Santo no es una visita. Él reside, tiene residencia adentro de nosotros. Si se lo permitimos, tenemos que dejar que Él vaya penetrando, visitando cada una de las áreas de nuestra vida. Y aquí es donde tenemos que pensar entonces nosotros y mirarnos, ¿sabe? Mírese usted como si fuera una linda casa con diferentes aposentos. Hay un aposento que se llama pensamientos, hay un aposento que se llama templanza, hay un aposento que se llama carácter, hay un aposento que se llama sexualidad, hay otro aposento que se llama finanzas, hay un aposento que se llama matrimonio. Cada uno de esos ámbitos en nuestra vida, nosotros debemos darle el espacio al Señor para que Él los llene, los visite. Y si hay áreas por ahí en nuestro corazón, ámbitos, ciertos espacios que a veces los dejamos por ahí como que no los tocamos y no dejamos que entre la luz, es el momento entonces para que nosotros invitemos al Espíritu de Dios a que Él venga y comience a trabajar en nuestra vida. ¿Quién dice amén?
¿Será que hay áreas ahí en nuestro corazón que nosotros tenemos que permitirle al Señor que comience a entrar y que con su luz, con el Espíritu Santo, que dice la palabra que es la lámpara del hombre, Él comience a iluminar y darnos cuenta, mira, aquí hay tristeza, hay depresión, mira, aquí hay enojo, hay resentimiento, y a veces viene de hace muchos años, tal vez situaciones que no hemos resuelto en Dios en oración, y hemos ido a psicólogos y hemos hecho 500 cosas, pero no hemos permitido que el maestro por excelencia, aquel que aconsejó a David en las persecuciones, a Elías en las cuevas, a Jesús en los momentos más difíciles, el que conoce mejor que nadie la mente, que hoy los científicos saben más del universo que ella, ese Espíritu Santo venga y escudriñe nuestra mente, escudriñe nuestro corazón, escudriñe nuestro espíritu. Es la experiencia más maravillosa. Es una reforma permanente que el Espíritu de Dios conduce en nosotros y nos va transformando. ¿Nos transforma en qué? Nos lleva a la estatura del varón perfecto, a ese varón perfecto que habla la Biblia, Cristo. Él comienza a transformarnos a nosotros. Así que en esta mañana vamos a orar. Quiero pedirles que nos pongamos de pie y que el grupo de alabanza pase. Y vamos a presentar delante del Señor nuestras vidas. Vamos a orar. Y hoy vamos a hacer una oración diferente. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga algo hoy en nosotros. Muchas veces la expectativa después de un culto, y es normal, es que cuando se ora, haya una persona que dirija la oración y eso está muy bien. Pero hoy quisiera más bien poner, no hay métodos, pero sí hay guías que nos da la Escritura para orar. Entonces lo que quisiera en este día es dirigirle en una oración que funja de una manera de pronto de enseñanza también para que veamos cómo podemos nosotros orar por nuestra vida. Porque esto no es algo que oramos hoy y se cerró el capítulo. Esto es algo diario en los hijos de Dios. El mundo espiritual uno no lo pone en stand-by y dice, me voy a salir de la Matrix ahorita y entro aquí, ya, nada pasa. No, es algo que constantemente influye en nosotros y conforme influye también va a producir algo. Entonces voy a pedirle que cierre sus ojos, se concentre en lo que va a escuchar y tome esto para su vida como una plantilla, como un formato de oración y que usted pueda entender también cómo uno debe orar por estas cosas. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos guíe para que saliendo por esa puerta y en su día a día, cuando se levante, cuando usted vaya a sus actividades, todas estas cosas que hemos hablado, usted las pueda tener en perspectiva, como un esquema mental, espiritual de lo que ocurre. Y entonces usted pueda tomar la armadura y pueda orar como tiene que orar también. Así que cerremos los ojos y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos dirija. Padre, aquí estamos, Señor. Espíritu Santo, hoy queremos agradecerte por esta mañana. Queremos darte gracias por cada persona que está aquí presente. Espíritu de Dios, tú conoces la realidad de cada uno de nosotros y no hay nadie como tú para hacer ese diagnóstico. Hoy queremos pedirte, Dios, que tú escudriñes lo que hay, Señor, en el interior de cada uno de nosotros. Así como lo dijo el salmista, escudriñame, Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hoy venimos orando, Señor, para que por el poder de tu Espíritu tú escudriñes. Dígale al Señor, escudriñame, Espíritu Santo.
Escudriñame, mira si hay en mí camino de perversidad. Y mientras oramos esto, Señor, yo te pido que tú actives los dones, la revelación, el discernimiento en cada uno de los que están aquí presentes, para que sea tu voz en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, transmitiendo la información que necesitamos. Señor, sea que tú traigas a memoria recuerdos, experiencias, o que nos permitas, Señor, comprender cómo de pronto, Señor, nuestra historia de vida, de alguna manera, Señor, nos ha marcado de alguna forma, Dios, que no sea productiva para lo que tú quieres. Saca a la luz, Espíritu Santo, aquellas áreas emocionales que tal vez, Señor, están dañadas o no han madurado, Señor, como deben madurar. Aquellos puntos, Dios, en los cuales tal vez hay rechazo en nosotros al Evangelio, a verdades tuyas, a iniciativas que tú has propuesto. Muestra, Señor, si ha habido un rechazo a algo que tú has pedido en particular. Si de pronto, Señor, en algún momento tú hablaste algo a nuestra vida y nosotros no lo quisimos contemplar. Y queremos pedirte que tú reveles, saques a la luz, Señor, eso. Que lo traigas a memoria, Dios. Y mientras oramos esto, Dios, tener presente que tú puedes, Dios, poner en el pensamiento de mis hermanos en este momento simplemente un recuerdo. Puedes poner hasta una visión. Puedes hablar al corazón de una manera que tal vez parezca muy natural, pero que solamente, Señor, es tu espíritu trayendo. Oramos, Dios, para que esas cosas que comienzas tú, Dios mío, a poner en evidencia, a esas áreas que el Espíritu Santo comienza a denunciar, en las cuales el enemigo hizo algo, podamos ser conscientes, Dios. Y oramos en el nombre de Jesús, presentando primeramente, Señor, todas esas áreas en las cuales hubo un atropello, Señor, en las cuales tal vez hubo una afectación emocional, psicológica, de pronto un abuso, Dios, de pronto una realidad en la niñez muy dura, Dios, que tal vez marcó la vida de la persona. Hoy oramos, Dios mío, para que por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús, tú vengas sanando, Dios, las memorias, vengas sanando emociones, Dios, que hoy pueden estar dañadas. Vengas, Dios mío, poniendo aliento de vida en aquellas personas que tal vez, Señor, nunca se han sentido valoradas. No han tenido, Señor, el valor que solamente tú puedes transmitir. Y han buscado ese valor, Señor, en otras fuentes, en apariencias, en cosas externas, en cosas que no aprovechan, Padre. Por el poder de tu Espíritu, la verdad tuya comience a afirmar nuestras vidas, Dios. Pues tú nos has enseñado, Dios, en la Escritura, que tú nos has amado con amor eterno. Y cualquier área hoy, Señor, de la vida de mis hermanos, en las cuales tal vez, Señor, tu amor no haya penetrado, hoy queremos pedirte, Señor, que lo haga, porque nosotros se lo permitimos. Y diga al Espíritu Santo, lléname con ese amor. Lléname con ese amor. Dígale hoy, acepto tu amor, Dios. Lo acepto, lo recibo. Yo recibo tu amor, Señor. Y me miro a mí mismo, a mí misma, como una persona completa, amada, acepta por ti. Como una persona, Señor, que tú formaste y la formaste bien. Porque tu palabra dice, Señor, que cuando tú creaste al hombre y lo miraste, dijiste que era bueno y bueno en gran manera. Hoy nos aceptamos como tú nos has hecho y aceptamos, Señor, nuestras vidas. Y esas áreas difíciles que tal vez estemos pasando, Señor. Hoy queremos pedirte que por tu Espíritu, Señor, por el fruto del Espíritu, la templanza,
la bondad, el amor, podamos, Dios, hoy tener paz en medio de ellas. Y no rechacemos, Dios, lo que tú estás haciendo, y mucho menos pongamos una distancia contigo en la relación. Que estemos, Señor, totalmente tranquilos, que podamos comprender que lo que tú estás haciendo, Señor, tiene un peso, tiene un sentido, tiene un valor, Señor. Hoy, Señor, te pido que tú ministres a aquellos que estén afligidos, que estén cansados, aquellos, Señor, que por el camino se han debilitado. Tu palabra dice, Señor, que tú fortaleces las rodillas endebles y alineas nuestros pies para que lo cojo no nos saque del camino. Hoy venimos orando, Señor, por esas áreas en las cuales el enemigo ha querido traer opresión a esta iglesia. Ha querido traer, Padre, un tormento, sea por pensamiento, sea por emociones. Y venimos reprendiendo al espíritu de contienda, al espíritu de ira, resentimientos. Sabe, el Señor pone en mi corazón que hay personas con resentimientos aquí. Entréguele eso al Señor y dígale, Señor, yo suelto esto. Yo no voy a caminar más en resentimiento hacia nadie. Hoy le perdono. Hoy la perdono, lo perdono, Dios. Porque tú perdonaste mi vida y yo no soy más que tú para no perdonar. Hoy yo perdono la ofensa, perdono el agravio, Señor. Y bendigo a esa persona. Y habiendo hecho eso, reprendemos ese espíritu de represión, espíritu de contienda. Hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús. Hoy oramos también, Señor, por todo aquel que esté con alguna enfermedad. Y si usted tiene alguna enfermedad hoy, va a orar en el nombre de Jesús. Usted va hoy a utilizar la autoridad que Dios le ha dado. No porque usted sea muy carga ni por los decibeles que usted le ponga a la oración. Es porque es la autoridad, el nombre que es sobre todo nombre. Usted le va a hablar a ese espíritu de enfermedad y le va a decir, espíritu de enfermedad, vete en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Si es un dolor, usted le va a decir, fuera, vete en el nombre de Jesucristo. Si son pensamientos de opresión sexual, inmundicia, usted le va a decir, espíritu de inmundicia, calla y enmudece, fuera en el nombre de Jesucristo. Si son pensamientos de incredulidad, usted lo va a echar fuera y le va a decir, lárgate en el nombre de Jesús. Te doy una orden. Si hay espíritu de esterilidad, usted hoy lo reprende, le dice, espíritu de esterilidad, fuera de mi vida en el nombre de Jesucristo. Y conforme el Espíritu de Dios traiga a su mente cosas, usted le habla por nombre y en el nombre de Jesús le echa fuera. Conforme usted discierne y puede detectar algo, usted lo va a echar fuera en el nombre de Jesús. Cada uno tiene situaciones diferentes, pero es el mismo procedimiento para cada una de ellas. Y tenga presente eso, no es por el volumen que usted esté utilizando, es porque hay una autoridad superior que es la que le está dando a usted la facultad, la capacidad de poder echar eso fuera de su vida, fuera de su ámbito. Si usted detecta que en su vida hubo idolatría, entonces en este momento usted le va a decir, Señor, yo te pido perdón porque en mi familia, en mis generaciones hubo idolatría. Yo te pido perdón por esa idolatría. Y te pido, Señor, que esa iniquidad, esa cadena de pecado hoy se rompa de mí en el nombre de Jesús y de mi descendencia. Y que el efecto de la idolatría en mi vida, que lo que produce la idolatría es ceguera espiritual, sordera espiritual, hoy se rompa de mí. Hoy oramos, Señor, pidiéndote que todo el efecto de la idolatría, Señor, en este pueblo se rompa en el nombre de Jesús. Que toda ceguera espiritual, sordera espiritual sea quitada, Señor, de este pueblo en el nombre de Jesucristo. Hoy reprendemos al espíritu de vicio, al espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh sí, Señor, hoy alabamos tu nombre y te doy gracias porque tú me muestras, Dios, que tú estás quitando cosas de personas aquí. El Señor me muestra cómo Él está quitando cosas puntuales de gente acá. Sabe, hay gente que ha tenido problemas aquí con las obras de la carne.
Y yo puedo ver cómo el Señor remueve cosas. Y si usted identifica en este momento obras de la carne en usted, ira, pleitos, celos, contienda, lujuria, avaricia, ese tipo de cosas, es importante que sepa que muchas veces, adicional a esa obra de la carne, hay una influencia espiritual que la incita. Así que si usted detecta alguna de esas cosas, usted le va a pedir perdón al Señor. Por ejemplo, le va a decir: Señor, perdón, porque en mi vida ha habido avaricia o ha habido lujuria, te pido perdón. Y seguido de eso, le va a hablar a ese espíritu también y le va a decir: espíritu de inmundicia, espíritu de avaricia, fuera de mí, en el nombre de Jesús. Te prohíbo inducir pensamientos, inducir sentimientos de esa categoría en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, reprendiendo el espíritu de inmundicia, de avaricia, de pleito, de celo, de contienda de esta iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret los echamos fuera. Usted le pide perdón al Señor por el pecado. La mecánica es muy simple. Usted pide perdón por el pecado primero. Eso remueve el derecho legal del diablo y después usted reprende eso. Padre, en el nombre de Jesús, sabe, el Señor me muestra que ha habido en algunos aquí un espíritu de gula. Así que pídale perdón al Señor, porque la palabra de Dios dice que el cuerpo es templo del Espíritu. Y esto no es religiosidad. El Señor quiere que nosotros sepamos cuidar el templo. Porque si el enemigo puede ganar ventaja por eso, puede dañarnos también. Así que pídale perdón al Señor si en algún momento ha habido gula en usted. Y habiendo orado de esa manera, reprenda ese espíritu también y pídale al Señor que le enseñe a cuidar de su templo de la manera que Él quiere. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, hoy oramos para que venga una renovación del Espíritu, Señor, en las mentes. Renueva las mentes de esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Renueva, Espíritu Santo, Señor, porque yo puedo ver cómo tú estás plantando pensamientos de tu Espíritu, Señor, en las personas. Y el Señor quiere que sepan que durante estos días usted se va a descubrir con iniciativas en su mente de cosas que tal vez no había pensado hacer, pero que son cosas que Dios va a poner por su perfecta voluntad, por buscarlo a Él, por hacer algo diferente. Y eso es el Espíritu Santo renovando, reformando nuestra forma de pensar. Hoy oramos, Señor, para que venga esta renovación. Y quiero pedirte, Señor, que tú abras los oídos espirituales en el nombre de Jesús.